Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad continuaré explicando algunos aspectos relevantes de la geopolítica para así dar cierre a esta materia coordinada por el Dr. Andrés Bolívar. Recordando que la geopolítica es el método de estudio utilizado para comprender así como explicar y analizar cómo se está desarrollando el comportamiento político a nivel internacional, teniendo en cuenta la serie de variables geográficas. Así es una ciencia que ha ganado gran relevancia con el paso del tiempo. Esta ciencia se centra en el estudio de los sucesos políticos así como de los efectos que ellos generan. Para ello se alternan con otra serie de disciplinas como las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la historia, así como la geografía y la ciencia política. En otras palabras, la geopolítica abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. En muchas ocasiones el concepto es utilizado para hacer referencia a disciplinas afines con las relaciones internacionales. Continuando, luego tenemos algunos acontecimientos recientes que ocurrieron a nivel mundial. En primer lugar tenemos la pandemia de COVID-19, que es una crisis que pateó al mundo entero. Y el primer caso se informó en Wuhan en el año 2019. A la pandemia se le suma la crisis de múltiples capitalismos afectando de forma distinta a los países, y una de esas formas es en América Latina la falta de acceso a vacunas, la necesidad de mayor presencia del Estado en lo social, sobre todo en la salud, y la necesidad de romper el ciclo de endeudamiento, privatizaciones y neoliberalismos. Luego tenemos que la hegemonía estadounidense casi ha llegado a su fin y el surgimiento de un mundo multipolar ha llevado a cabo una redistribución del poder en el escenario global. El liderazgo estadounidense, que habría sido esencial para catalizar la acción colectiva para la pandemia, bordeó el deseo de aislarse del resto del mundo, mucho antes de que el expresidente de los Estados Unidos, Trump, lanzara la campaña Estados Unidos primero. Visión utópica de la interdependencia y la cooperación global que ya había sido una paliza en Europa cuando el Brexit demolió los cimientos ideológicos e institucionales de la Unión Europea. Y China, la otra gran potencia, estaba comprometida con su proyecto Pax-Sinica, decidida a hacer que la globalización fuera beneficiosa para su partido comunista. Como tal, el orden internacional liberal de la posguerra, respaldado por Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos, se había enfrentado a una crisis existencial desde el cambio del siglo, con guerras en el sur y oeste de Asia, y la crisis financiera desafiando los viejos acuerdos y contribuyendo al surgimiento de China como nueva potencia revisionista. Y luego, el virus explotó en el escenario mundial, acelerando los procesos que ya estaban influyendo en la geopolítica moderna. En la Guía Provisional de Estrategia de la Seguridad Nacional del presidente Biden, el ascenso de China y Rusia se trata como un desafío para un sistema internacional estable y abierto. El presidente Xi Jinping, por su parte, declaró recientemente que Beijing nunca permitirá que ninguna fuerza extranjera intimide, oprima o esclavice a China, y que en el enfoque del partido sería el gran rejuvenecimiento de la nación china. Actualmente las políticas económicas ya no están dictadas únicamente por principios económicos, ahora se guían por consideraciones estratégicas, las confianzas políticas, el clima, la salud y las amenazas tecnológicas. Países como Reino Unido, Estados Unidos e India han introducido restricciones comerciales, mecanismos de selección de inversiones, sanciones y políticas monetarias para reflejar estas nuevas consideraciones, y China ya había perfeccionado su propio modelo de perversa integración global. Existe el temor de que China logre acceso a puntos geoestratégicos en eventos que puedan desarrollarse en contra de Estados Unidos, es decir, el temor a una guerra fría, puesto que el avance de China sobre la región es percibido como una llave de entrada al Atlántico. También se propone retomar el denominado soft power en continuidad con gobiernos demócratas anteriores para un mayor acercamiento a Estados Unidos y reducir así el peso de China, especialmente en Venezuela y Cuba, que son sus principales aliados. También alerta ante la posibilidad de que Rusia encuentre clientes en la región para su creciente complejo militar. La influencia de China y Rusia es maligna, pues subvierte la práctica democrática. Cito, el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque. Los mismos principios y valores democráticos que nos unen están siendo socavados por violentas organizaciones criminales transnacionales, la República Popular China y Rusia.
Estamos perdiendo nuestra posición de ventaja en este hemisferio y se necesita una acción inmediata para revertir esta tendencia. Es así como indica Craig Feller, Comando Sur de Estados Unidos. Queda por ver el resultado de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y los países atrapados en la intersección de esta dinámica en evolución deben tener en cuenta cómo reajustan su enfoque a esta nueva era de geopolítica. Por último, veremos las distintas escuelas de la geopolítica. Y es que cuando hablamos de geopolítica deberíamos más bien referirnos a las geopolíticas. No existe en sentido estricto una geopolítica entendida como un acuerdo de ideas único, uniforme y establecido de manera definitiva. Por el contrario, existen distintas corrientes y escuelas geopolíticas que dentro de ese ámbito específico que es la geopolítica ofrecen diferentes puntos de vista. De este modo nos encontramos con 4 grupos diferentes de escuelas geopolíticas. En primer lugar tenemos la geopolítica neoclásica, que hizo su aparición décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que la geopolítica comenzó a resurgir y estuvo ligada desde el principio a los estudios estratégicos, razón por la que mantuvo una estrecha relación con la geoestratégica. Por esta razón, su atención recae en el valor estratégico de determinadas características de los territorios que hace que desempeñen un papel importante en las relaciones internacionales. Como consecuencia de esto, la escuela geopolítica hace especial énfasis en los efectos de la geografía y las características del medio geográfico en la política exterior del Estado y en sus relaciones con otros países. La geopolítica subversiva o radical se caracteriza por haber llevado a cabo una politización de este campo de conocimiento. Su principal aportación fue constatar y explicar que la geografía constituye un saber estratégico y político, y que por esto es que históricamente el conocimiento geográfico ha servido como instrumento de denominación de los estados y los poderosos, además de una herramienta para reparar y hacer la guerra. Se trata de una geopolítica que es fundamentalmente francesa y que su nacimiento y desarrollo se produjo en la década de 1960 en torno a la revista Herodote y la figura de Yves Lacoste. La neogeopolítica en su condición de una suerte geográfica de la política, y la principal característica de esta escuela es que responde al intento de una serie de autores de hacer la geopolítica una disciplina neutral y por tanto despolitizada. Los autores que se encuadran en esta neogeopolítica se oponen entonces al abuso que ha sufrido el conocimiento geopolítico y aspiran a construir una geografía científica y neutral de las relaciones internacionales. Su origen data de finales de la década de 1970 y principios de 1980. Además de esto, la neogeopolítica centra su análisis en el estudio de la distribución espacial de poder entre estados, fundamentalmente entre las principales potencias y los actores supranacionales. También cabe apuntar su particular interés por los estudios de la paz, lo que hace que pueda ser considerada una geopolítica para la paz, en oposición a los estudios estratégicos orientados por contrario a cuestiones de seguridad y defensa. En cuanto a la geopolítica crítica que surgió en la década de 1980, cabe decir en primer lugar que no es homogénea ni monolítica. Por el contrario, nos hemos obligado a hablar de diferentes geopolíticas críticas. Su rasgo común es su actitud crítica en relación a la geopolítica del pasado y más concretamente a la geopolítica tradicional. Eso ha sido todo en cuanto a contenido. Para finalizar, vamos a ver las referencias que fueron utilizadas para ese trabajo. Y ahora sí, culminamos. Muchas gracias por su atención.